vamos a grabar para explicar todo esto. Porque como les digo, pues no es lo mismo que ustedes simplemente me están viendo en la cámara. Yo la cámara la tengo como a 45 grados de mi punto visual. Entonces, no es lo mismo que yo estoy viendo ahorita la pantalla a que estoy viendo a la cámara. ¿Se fijan? Es la diferencia de lo que es mi sistema de referencias. Y es muy, muy importante porque no es lo mismo que yo estoy viendo a la pantalla todo el rato a que esté viendo ustedes. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde lo que es lo psicológico, ustedes sienten que no le estoy poniendo importancia cuando estoy viendo la pantalla a que si estoy viendo directamente a la cámara. Esa es la gran diferencia. Lo estamos viendo ahorita desde lo psicológico, pero dentro de lo físico, dentro de lo físico-químico, dentro de lo que nos referimos a los fenómenos de transporte, tiene muchísima importancia, ya que ello depende hacia dónde vamos a ir o cómo estamos interpretando un sistema. Entonces, vamos viendo la presentación, déjenme sus comparto, para entender bien qué es un sistema de referencias y qué importancia va a tener en todo lo que estemos hablando. Entonces, permítanme nada más para poner la pantalla. Muy bien, ahí ya podemos ver todo lo mismo. ¿Y qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo ya la presentación que nos dice, ¿qué es un sistema de referencias? Pues un sistema de referencias es un sistema coordenado, que ya fue de lo que estuvimos viendo las clases pasadas, y respecto del cual estudiamos el movimiento de un cuerpo, supone la posición del observador respecto a todo el fenómeno que ocurre. Entonces, aquí pues estaríamos hablando cómo vamos a concebir este mundo o este sistema o en sí la materia. Sí, por eso ahorita voy a ponerlo en las asistencias, nada más que si estoy dando el tiempo para que se conecten más, digo que ya es tiempo, pero sí, sí lo voy a checar. No te preocupes, sí lo voy a estar revisando, Kevin, no hay problema. Inclusive, pues, sí lo checo siempre, más que nada que se estén conectando, porque de repente, sí hay problemas de conexiones, por eso es que de repente sí empiezo a ver, no lo hago solamente en un momento, lo hago en varios momentos de la clase, y pues sí tomo pues cierta evidencia en si son las imágenes de las asistencias de aquí estoy viendo en todo momento, ya ahorita supone que tenemos que ser 22 personas que están inscritas al curso, déjenme igual y checo, ahorita les digo cuántas personas son las que ya están inscritas, a ver, sí, 22 personas fueron de las últimas clases que estuvieron ya asistiendo. Ahorita estamos solamente, bueno, están conectados solamente 17 personas, entonces estarían faltando 5 que se conecten. Y aquí me dijeron que pues 2 compañeros están teniendo problemas de conexión, entonces pues ya faltan nada más 3. Ya es algo menos, pero como les menciono, es este asunto. Pero sí tengo de lo que tiene que ver con las asistencias. Ahorita se los muestro. Se fijan, aquí yo estoy tomando mi evidencia. Yo tengo aquí la imagen. Aquí ya viene quiénes están conectando. Se fijan, pues aquí nada más tenemos 17, que es lo que nos está mencionando. Esas 17 personas. Aquí ya viene, nos está reflejando. Entonces, como les digo, sí llevo el control, no se preocupen. Y aparte, pues acá también tengo el registro de que hay 2 personas que pues están faltando por problemas técnicos. Entonces, de eso no se apuren, estamos teniendo el control, estamos checando las asistencias. Si hay algún problema también lo estamos tomando en cuenta.
y pues ya de eso se informa también a la coordinación de lo que está sucediendo. Entonces, pues vamos continuando con la clase y de todas formas, si hay algún problema de repente con las asistencias y todo esto, pues no se preocupen, lo podemos tomar en cuenta para que se pueda informar si existen estos problemas y que no les afecte a su calificación al final de cuentas. Entonces, decíamos que un sistema de coordenadas era esa posición que tenía el observador, y esto lo estamos viendo desde lo que era la cámara, ¿no? Cómo me estaban viendo ustedes cuando yo volteaba a ver la pantalla, y este hecho pues no es solamente una pantalla. Perdón, aquí se me desconectó ahorita el audio que le piqué sin querer, pero les digo, es el hecho de cómo me están viendo. Yo no tengo solamente un monitor, tengo 3 monitores, entonces aquí estoy checando diferentes cosas. Entonces déjenme dejarles de compartir para que me vean más grande. Entonces les digo, aquí, fíjense, yo estoy viendo al monitor de mi frente, entonces este es mi frente. Si fijan, estoy a 45 grados de con ustedes, que estoy viendo 45 grados, en esta ya están viendo mi mano de frente, entonces yo volteo a este monitor, pues ya me tienen viendo a la cámara. Si yo volteo al monitor que tengo a mi frente, son 45 grados, entonces, si yo volteo al otro que tengo, está a otros 45 grados, entonces ya me están viendo ustedes a casi 90 grados de con ustedes. Entonces, se fijan, aquí es el cambio de lo que es el sistema de referencias. Su sistema de referencias es que a mí me están viendo ahorita a su frente, ahora están viéndome a 45 grados y ahora a 90, ¿sí? Entonces, fijan, todo ese grado o todos esos grados de cambio es lo que ustedes están observando, y sin embargo no me están viendo también directamente de frente. Esto es el frente para ustedes directamente, pero está a lo que va hacia mi frente, ¿sí? A donde se supone que se tienen que estar dirigiendo las cámaras para cuando estás haciendo una oratoria, pero bueno, no una oratoria, sino ya aquí es en video, porque una oratoria pues depende mucho en donde te encuentres durante la exposición, como sea el escenario, como sea de grande el lugar, pero aquí estamos viendo ya lo que significa estar en una posición del observador. Déjenme compartirles otra vez pantalla para que volvamos a la presentación y seguir explicando esto. Así la pantalla, ya. Bien, entonces aquí podemos ver que hay diferentes formas de pues ver todo esto, que es en el espacio, en un plano o en una recta. Entonces, como les menciono, pues de repente puede que estemos viendo un punto por aquí, que si lo reflejamos ahora a lo que es un plano, pues estaríamos viendo simplemente aquí, y si lo reflejamos en una recta, pues estaríamos viéndole ya en la posición exacta de que es esto. Entonces, si se fijan, aquí, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene que ver con la complejidad de lo que es el sistema. No es lo mismo estar describiendo algo en X, que aquí pues tendríamos un simple numerito, que diríamos que está en 3.5, por ejemplo, aquí 2.5, ya, que es 1, 2, 2.5, que decir aquí que ya está teniendo un reflejo en Y también, 2.5, y pues tenemos 2. Así sería como se escribiría nuestro punto, mientras que aquí ya tenemos a Z también involucrado. Estamos teniendo 2.5, 2, y aquí ya tenemos una altura en Z que también está reflejando un 2. ¿Sí? Entonces esta sería la posición en Z que tendríamos. Bueno, aquí ya cambia, pero si estamos refiriéndonos a todo esto, sería más o menos así. Que aquí se fijan ya Z se vuelve 2, 3, 4, 4.5 aquí. Entonces aquí tenemos que poner 4.5. En en Y, pues ya nos estamos refiriendo a 2, si no estaremos como en 3 más o menos. Y así sería como nos estaremos refiriendo.
Pero, ¿esto qué quiere decir? Que aquí se vuelve más complejo y ahorita si lo vemos, sería todavía distinto. En un sistema de referencias A, que diríamos que estamos cayendo por una rampa, pues esta pelotita está cayendo. Entonces, para escribirla con ecuaciones matemáticas, tendríamos que incluir al eje Y y al eje X, mientras que puede haber formas más fáciles de hacer esto. ¿Qué quiere decir? Cambiar nuestro sistema de referencias. Que ahora para hacerlo, pues ya no ocupamos tener al eje X y al eje Y, simplemente con tener el eje X, pues sería suficiente. Esto sería mover al observador a este punto y ya simplemente nuestro monito aquí estaría viendo cómo cae y pues está observando, ¿sí? Aquí está llevando su observación desde este punto solamente y puede ver algo más fácil, mientras que aquí lo está observando pues desde esta parte, en donde pues tiene un eje X, un eje Y y por lo tanto es más compleja su observación. Entonces nos dice, en A la bola se mueve en 2 dimensiones, cambia su coordenada en eje Y mientras se desplaza, y en B se mueve en una sola dimensión, ya que aquí solamente está moviendo en el eje X. Entonces realiza cálculos en una dimensión suele ser mucho más fácil que en 2 dimensiones, por lo que sería más conveniente en este caso verlo desde el sistema de referencias B que desde el sistema de referencias A. Entonces nos dice, en cualquiera de los dos casos tendremos que asegurarnos que las nuevas referencias se ajusten al cambio que hemos realizado en el sistema. Por ejemplo, en A la bola se empieza a mover en el punto 0,3, mientras que en B es desde el punto 0,0. Y aquí tenemos que tomar de referencia todo esto, valga la redundancia, que es un sistema de referencias, sí tenemos que tomar de referencias, pero aquí es más sencillo empezar a calcular. Sin embargo, ya no estamos tomando desde el 0,3, sino desde el 0,0. Y eso pues ya lo podremos después traducir y volverlo a un sistema de referencias normal o dependiendo de qué es lo que queramos nosotros reflejar. Entonces, para eso me encanta esta imagen. ¿Por qué? Porque nos dice, aquí este compañero, este monito, pues está preguntándoles a los guardias o a los de tránsito, dependiendo cómo queramos verlo, que le dicen, ¿hacia dónde va el carro azul? Y dice, pues, un guardia, ¿no? Pues va hacia la derecha, mientras que el otro nos dice que va hacia, bueno, más bien que va hacia su derecha y que el otro nos dice que va hacia su izquierda. Entonces, ¿quién está en lo correcto? Pues ambos están en lo correcto. ¿Por qué? Está yendo hacia su derecha o hacia su izquierda, dependiendo de qué este guardia le preguntemos, ¿sí? Entonces de repente pasa un hecho de que haya un robo, ejemplo, y le preguntamos a un guardia hacia qué lado huyó, ¿no? Pues uno va a decir que hacia la derecha, otro hacia la izquierda. ¿A quién le hacemos caso? Pues tenemos que ver qué sistema de referencia están tomando cada uno. ¿Por qué? Porque para uno va a ser si lo posicionamos en un sistema coordinado, para uno sería un negativo, mientras que para uno sería uno positivo, dependiendo de hacia quién le preguntemos. ¿Por qué? Porque si nos referimos a un sistema coordinado, para este monito que está acá, estos son los positivos, mientras que para el otro, estos son los positivos. Entonces, fijan, son distintos en cada caso. Entonces, nos dice, en la mecánica relativista se refiere usualmente al conjunto de coordenadas espaciotemporales, lo que es un sistema de referencias, que permite identificar cada punto del espacio de interés y el orden cronológico de los sucesos. Más formalmente, un sistema de referencias en relatividad se puede definir a partir de 4 ortonormales, o sea, 3 temporales y una una temporal y 3
espaciales. Aquí sería cómo se estarían refiriendo, que estaríamos diciendo X, Y, Z y aparte el tiempo. Entonces, fijan, este sistema de coordenadas pues nos está describiendo lo que va a suceder en un espacio determinado, pero aquí depende de dónde esté posicionado también el observador para poder entender esto. No sé si ustedes conozcan lo que es el experimento del gato de Schrödinger y de dónde surge también lo que es la física cuántica, que antes del experimento del gato de Schrödinger viene el experimento de la doble rendija. ¿Lo conocen este? No, profe. Bueno, yo no. Muy bien, déjenme, les pongo un video de lo que es el experimento de la doble rendija. Y esto pues tiene que ver con el sistema de referencias también. Déjenme, se los muestro. ¿Qué nos habla del sistema de la doble rendija? Es el inicio de lo que es la física cuántica y nos explica cómo funciona un sistema de referencias dependiendo. Ajá, ese es el experimento del gato de Schrödinger, donde nos dice que si el gato está vivo o muerto dependiendo de cómo se comporta una partícula, si tiende a ser de una partícula o una onda. Y esto, como les digo, pues también es el sistema de referencias porque es de donde estamos viendo las cosas y qué estamos viendo. Entonces, vamos viendo este de experimento de doble rendija. Vamos nada más que descargue esta página. No sé por qué ahorita no se quiere cargar. Que ya estaba cargada, pero listo. A ver, hasta que empiece nada más. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpe. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta.
Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir, observar por qué ranura pasaba, conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Muy bien, entonces aquí se fijan de lo que se habla es que dependiendo de cuál sea el sistema de referencia que estamos tomando, es también cómo se va a comportar la materia. No solamente estamos hablando ya de la parte matemática o de la parte visual, sino de el estado que toma un pedazo de materia, que aquí en este caso eran los electrones, se comportaban como ondas o materias, como onda o materia, que las ondas entrarían dentro del campo de la energía. Entonces hace referencia también a lo que Einstein planteaba, donde nos decía que la materia podía convertirse en energía o la energía puede convertirse en materia, según su ecuación que nos dice que es igual a mc al cuadrado, y que nos menciona cómo la materia y la energía tienen cierta relación y pueden convertirse en una nota, pero en ciertas condiciones. Y nos menciona también que pues conforme también la materia llega a ser, o más bien a tener una relación, necesita también mayor cantidad de energía para poderse desplazar. Entonces eso ya nos lleva también hacia lo que era la parte de Newton, donde establecía las leyes de la energía, cómo tenía interacción y necesitaba la masa, mayor energía para desplazarse, y también tenían sus interacciones. Entonces empieza a ver aquí una mezcla muy rara de que eran las leyes físicas y que no tienen explicación. En realidad este experimento de la doble rendija fue cuando dio un boom hacia lo que era la física y empieza a generarse la física cuántica. ¿Por qué? Porque no sabía por qué sucedía todo esto. Es hasta después de mucho tiempo que
se empieza a seguir analizando este experimento, que de repente uno de los científicos pues se va de vacaciones. Bueno, hay muchas historias que dicen que se va de vacaciones, empieza a tomar un descanso y ven en la tina que empiezan a darse estas ondas de interferencia. Otros dicen que pues este científico se va de aventura con su amiga, digamos, y empieza a ver esto cuando estaban ellos en la tina y empiezan a pues tener esos movimientos y pues empiezan a ver cómo se dan estas ondas y empiezan a interferir entre ellas y pues empieza a generarse lo que es este tipo de observaciones cuánticas y lo que sería el mundo macroscópico, ¿sí? Porque nosotros en el mundo macroscópico pues tenemos que si tú aventas dos pelotitas, pues van a ser todo el tiempo pelotas porque las estás observando. Sin embargo, en el mundo cuántico tú no tienes la capacidad de observar lo que está sucediendo. Lo que verías es solamente la respuesta. Entonces, aquí es donde se empieza a ver todo esto. Y como dice Andrea, se empieza a dar el caso del gato de Schrödinger, que el gato de Schrödinger, pues simplemente una suposición, por así decirlo, en donde no sabe qué es lo que va a pasar, si la partícula se comportará como partícula o como onda, y al final se tendrá lo que es este experimento con el gato de Schrödinger, que no se sabe si está vivo o muerto, porque al final de cuentas lo que se quiere es una respuesta como una onda o una partícula, que no sabe si será onda o será partícula, pero al final de cuentas lo que tendremos es una respuesta. Entonces, eso es lo que pasa con el gato de Schrödinger y con el experimento de doble rendija, que nosotros al momento de observar esas partículas, o sea, de estar conscientes de esas partículas, pues se van a comportar como partículas, pero en cuanto eliminemos esta observación, esa se empezará a comportar como una onda. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el experimento del gato de Schrödinger? Que pusieron a un gato en una caja y se pone un veneno en un frasco. Entonces, el frasco tenía un mecanismo en donde si detectaba, aquí hacían arriba lo de la doble rendija, pero sin rendija, sino una partícula que era disparada, y aquí estaba un sensor que si detectaba ondas, activaba el sistema y rompía el frasco. Entonces empezaba a liberar el veneno que estaba aquí, se empezaba a vaporizar y el gato pues se moría. Pero si detectaba en vez de ondas una partícula, pues no hacía nada. O sea, mientras no hubiera ondas, no iba a pasar nada con el gato. Pero se dejaba el sistema y se veía cuáles eran los resultados. Entonces, de repente veían que el gato estaba vivo, en otros veían que el gato había muerto. Entonces, todo esto pues se deja como un experimento en el cual pues no se sabe cuál es la respuesta. ¿Por qué? Porque todo depende de qué observaciones se lleven a cabo en todo este sistema. Por eso es que les hacía referencia a lo que era el gato de Schrödinger y lo que eran el experimento de doble rendija. Pero si nos referimos a nuestro sistema como tal, vamos a ver lo que es un sistema de referencias en el mundo macroscópico. En el mundo macroscópico, sin irnos a lo que es la cuántica, tenemos dos tipos, lo que es un sistema de referencias inercial y un sistema de referencias no inercial. ¿Qué tiene que ver esto o qué significa? Pues significa que un sistema de referencias inercial es un sistema que está fijo o tiene movimiento uniforme. Si se recuerdan, en física, cuando veían MRU y MRUA, que era movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado,
pues tenían este tipo de sistemas donde íbamos a tener una velocidad que iba a ser, aquí voy a poner velocidad contra tiempo, e iba a ser uniforme, o donde va a ser uniformemente acelerado, o sea que va a partir de un punto y va a ir cambiando la velocidad, pero lo va a hacer en una forma proporcional, por así decirlo. Entonces, esto es a lo que se refiere el movimiento rectilíneo, movimiento rectilíneo uniforme, y lo que se refiere el movimiento, el sistema de referencias inercial y el sistema de referencias no inercial. ¿Por qué? Porque este depende de cómo podemos estarnos moviendo y cómo se puede también estar teniendo un desplazamiento o del observador. Entonces, fijan, aquí el observador pues está quietecito. El objeto siempre va a estar en un movimiento, pero al estar el observador quieto, que está en reposo, lo va a ver cómo ocurre. Pero imagínense ustedes cuando van en el camión y ven que pasó un accidente, pues ¿qué es lo que hacen? Asomarse por la ventana, ¿sí? En ese caso, usted tiene un sistema de referencia inercial en el cual pues están en movimiento. Si se bajan del camión, pues van a estar quietos viendo ese accidente. Pero ¿qué pasa cuando de repente al camionero ya se le hizo tarde, pero hay tráfico? Pues empieza a moverse entre los autos, ¿no? Aquí están los autos paraditos y pues él se empieza a meter entre los carros para llegar a su destino a tiempo. Aquí, ¿qué es lo que pasaría? Pues sería un sistema no inercial. Nos dice, un sistema no inercial es aquel que está sometido a una aceleración. Entonces, en este sistema no inercial, vamos a tener una aceleración que va a hacer que cambiemos nuestra velocidad. Y puede ser una aceleración constante o no constante, dependiendo de que sea lo que estamos observando. Pero si es no constante, tendremos un sistema no inercial. Eso es a lo que se refiere esto que estamos hablando. Pero, pues, ¿qué se refiere todo esto? Vamos viendo esto que es un sistema de referencias y vamos viendo este videito. Fíjense que no sé por qué Blackboard hace todo este retraso con la conexión. En Classroom Hola nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar acerca del sistema de referencia y de los distintos elementos que son necesarios para que se produzca el movimiento. Podemos definir un sistema de referencia como aquel cuerpo que usamos para referir la posición de un objeto en movimiento. Para entender mejor este concepto, vamos a ver el siguiente ejemplo. En la primera situación, consideramos a María como nuestro sistema de referencia. Pues bien, cuando el carro avanza al otro punto, podemos observar que con respecto a María, el conductor del auto cambió de posición. Ahora vamos a tomar como sistema de referencia al copiloto del auto. Cuando el carro avanza hasta el otro punto, podemos notar que con respecto al copiloto, el conductor no cambió de posición. Para el copiloto, el conductor siempre estuvo sentado a su lado. Por lo tanto, no basta decir que una cosa se mueve, sino que es necesario añadir respecto a quién o qué se mueve. Para describir el movimiento son necesarios ciertos elementos. Un observador, que es la persona que va a mirar el movimiento. Un sistema de referencia que permitirá al observador localizar la posición del móvil. Y el móvil, que es el objeto en movimiento. Espero haberte ayudado con el concepto de sistema de referencia. No olvides responder el cuestionario para averiguar cuánto has aprendido acerca del tema. En el siguiente tema trataremos acerca de la trayectoria y el desplazamiento. Bien, entonces fijan, esa parte ya nos muestra todo lo que es
nuestro concepto de sistema de referencias y pues nos dice cómo es que nosotros estamos tomando en cuenta el movimiento en este caso, pero pues no solamente el movimiento, sino vamos a ver varias cosas del sistema de referencias. Entonces tenemos dos tipos, inercial y no inercial. Acuérdense que inercial es que esté quietecito o que se mueva, pero lo haga de una forma constante o un movimiento con velocidad constante. Pero el no inercial será aquel en el que no tiene una velocidad constante, que va a sufrir una aceleración. Y esta aceleración pues puede tener diferentes efectos sobre la velocidad. Entonces, en este caso, vamos a ver que lo podemos clasificar solamente en dos, sistema de referencias inercial y no inercial. Entonces, hagan la anotación aquí de que es un sistema de referencias inercial y que es un sistema de referencias no inercial. Ya que terminen sus apuntes, me dicen para continuar con esto que estamos hablando. Excelente, pues entonces vamos continuando con el tema. Ya vimos qué es sistema de referencias, a qué se refiere esto de ver las cosas desde una manera u otra, y también regresamos a lo que era un tema de los principales que vimos en cuanto a cómo íbamos a analizar nuestro sistema, si va a ser de manera microscópica, macroscópica, o si va a ser también de la forma atómica. Aquí vamos a tomar de referencia todo esto para comprender cómo vamos a ver nuestro sistema. Entonces, continuando con todo esto, vamos checando y vamos a entrar a lo que se llaman
sistema vectorial, o lo que vamos a ver como operaciones vectoriales. Y si se acuerdan ustedes de sus clases de física, pues lo que era un vector estaba definido de diferentes formas. Y para entender lo que era un vector, pues necesitamos primero entender los que eran los escalares y su diferencia. Entonces, aquí vamos a ver tanto escalares, vectores y también tensores para... aquí son escalares, vectores, matrices y tensores. Aquí creo que se fue aparte lo de matrices, pero vamos viendo esto. Primero, pues un escalar sabemos que es únicamente un número, a diferencia de otro conjunto de datos, y podemos decir que en este caso solamente contiene un módulo y su valor puede ser dependiente del observador, que puede ser la masa, del observado, que puede ser la masa, temperatura, la densidad, un ejemplo, o dependiente de la posición o estado, que puede ser la energía cinética, pero en sí nos estamos refiriendo solamente a que un escalar va a ser un número, ¿sí? Puede tener unidades, pero de más allá no tiene otra cosa. Solamente va a ser por decirlo, un 3, o 3 metros, o 3 kilos, o 3 horas, pero no nos dice más. Sin embargo, un vector, ahí ya cambian las cosas, porque necesitamos más información, necesitamos poner algo más, no es solamente un número, sino que tiene ya también más datos, y nos dice magnitud vectorial. Las magnitudes vectoriales quedan caracterizadas por una cantidad y una dirección y una fuerza o etcétera, ¿sí? Aquí nos está diciendo que un vector va a tener más información que un escalar. Y nos dice, un vector es un arreglo de números. Un vector de n componentes se define como un conjunto ordenado de n números. Entonces, si fijan, aquí ya tenemos dos definiciones de vector. Tenemos una definición de vector desde lo que es la física y otro desde lo que es las matemáticas. Entonces, un vector, pues es un acomodo en columna o en fila para las matemáticas de datos. Mientras que, pues en física, podemos decir que es una magnitud que tiene también una dirección y un sentido. Entonces, nos fijamos aquí, pues tenemos dos diferentes definiciones. Pero, ¿cuál va a ser la que vamos a utilizar nosotros? Vamos a utilizar las dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese caso vamos a tener nosotros lo que es una dirección y una magnitud y sentido, así como también vamos a usar esta otra que se refiere a los vectores como arreglos de números, dependiendo pues de lo que estemos hablando. Del modelado matemático, pues vamos a estar hablando de estos vectores. Desde lo que es la comprensión física, pues estaremos hablando de esto de aquí, de una magnitud, una dirección y un sentido. También tenemos que hablar de qué es lo que nos estamos refiriendo, y nos dice el producto de un vector por un escalar. No lo tenemos que confundir con el producto escalar, porque eso ya es otra cosa. Es solamente una operación que multiplica pues ese escalar contra cada componente del vector. Entonces, aquí estamos hablando de la parte matemática y aquí de la definición. Entonces, tenemos que checar esas partes, que es lo que nos estamos refiriendo, para poder darle una interpretación. Entonces, acuérdense que en este caso, pues un escalar simplemente va a ser un número que puede tener unidades
Y cuando hablamos de vectores, vamos a tener dos definiciones, la matemática y la física. Entonces, en la física, recuerden que es aquella cantidad que es una magnitud con una dirección y un sentido, mientras que, pues, en las matemáticas va a ser un conjunto de datos que van a estar en forma de filas o de columnas. Y, pues, de ello van a depender varios cálculos que podemos hacer. Entonces, de aquí vayan realizando sus apuntes y recuerden esta definición que dimos, que va a ser dos tipos, la física y la matemática. Entonces, vayan haciendo sus apuntes y ustedes me dicen cuando continuamos con los temas. Entonces, ahorita en cuanto terminen, díganme para continuar. Excelente, entonces vamos continuando con esto. Entonces nos dice que la suma de vectores, pues aquí ya nos empieza a presentar cálculos, nos empieza a presentar ya lo que es en parte de los vectores, y nos dice la suma de vectores está dada por la operación de suma componente por componente. Entonces, pues aquí tenemos que empezar a recordar todo esto que tiene que ver con los vectores. Ya dijimos que la multiplicación de un escalar por un vector tiene que ver con esta parte de la suma de lo que tiene, la multiplicación de los vectores. Permítanme, nada más déjame ver porque aquí como que se... Perdón, es que estaba yendo aquí ruido entre los papeles, como que se metió un animalillo y no le veía nada. Dije, pues, ¿qué suena? Dije, se está quemando, como era del lado de donde están los cables, dije, pues, ¿qué está? Se está quemando, se hizo una chispa o qué onda. Pero no, ya vi que es un animal, por ahí anda, nada más. Bien, entonces tenemos multiplicación de un escalar por un vector. ¿Y cómo va a ser esta multiplicación? Pues ya sabemos que tenemos que multiplicar
por ejemplo, que tengamos A por un vector, que sería aquí, tendríamos B, C, D, pues esto ya sabemos que es igual a A por B más B por, más A por B, A por C, más A por D. Es multiplicar cada componente del vector por ese escalar, que es lo que nos mencionaba aquí en la diapositiva anterior, y nos presentaba un ejemplo, que era el escalar 2 por este vector, que era un arreglo. Entonces, 8, 0, 3, 1 y 5. Y la respuesta, pues, sería multiplicar ese 2 por 8. Y luego también tenemos el 2 por 0 más el 2 por 3, 2 por 1 y 2 por 5. Entonces estamos obteniendo 16, 0, 6, 2 y 10. Ese sería el nuevo arreglo que tendríamos vectorial. Ahora, entonces, esto ya lo pusimos, que era la multiplicación de un escalar por un vector. La suma de vectores, ¿cómo es? Pues simplemente tenemos aquí que sumar pues esos puntos, que nos dice, está dada por la operación de suma de componente a componente de cada vector involucrado en esa suma. Entonces aquí nos dice que tenemos esta suma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues vamos a sumarlo, como diría, cada partecita que está aquí. 6 más 2 más 0.1, pues tenemos 8.1. La siguiente, que involucra esta otra parte, sería 5 más 3 más 0, pues es 8. La siguiente, pues también iríamos con todo esto, y sería menos 3 más 7, pues tenemos 4, ¿sí? En 4 más 0.89, pues nos daría 4.89. Y después lo que nos queda es esta última sección, que son 7 menos 5 más 5, pues son 7. Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver para realizar todo esto? Pues que tengan también el mismo tamaño los vectores. Después, el producto escalar. Aquí, fíjense, esto es diferente a multiplicar un escalar por un vector. Y nos dice, sea A y B dos vectores de n componentes, entonces el producto escalar de A por B, denotado como A.B, entonces recuerden, producto escalar es cuando tenemos también con producto punto. En este, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien aquí cómo lo tiene denotado, que sería el multiplicar cada componente por lo que sería ese, ¿cómo mencionarlo? La misma sección, multiplicarla por la sección del otro vector. ¿Cómo es esto? Imaginemos que tenemos, aquí déjenme borrar esto, que tenemos dos vectores, que viene 1, 2, 3 y 4. Son dos vectores columna. El siguiente es 5, 6, 7 y 8. Entonces van a tener un producto punto. ¿Cómo es esto? Simplemente sería multiplicarlo lo que está al lado del otro, pero tienen que tener el mismo tamaño. Entonces, aquí vamos a ir multiplicando, pero al final de cuentas lo vamos a sumar también. Entonces, 1 por 5, pues son 5. 2 por 6 son 12. 3 por 7 son 21. Y 8 por 4 tenemos 32. Entonces, fijan, ya generamos nuevos datos, pero aquí no se queda la cosa. Tenemos que hacer una sumatoria de todo esto. Entonces, esto pues es igual a la suma, que nos daría 5 más 12, pues son 17.
más 21, pues son 38. Y más 32, pues tenemos 70. Entonces, 38 más 32, 70. Pues esta sería nuestro producto escalar o producto punto, ¿sí? Aquí se está entendiendo esta parte. Aquí lo hacen con este ejemplo. Entonces son 1 por 3, 3. 5 por 1, 5. Menos 2 por menos 1, menos 2. Menos 5 por menos 7, menos 35. Menos 1 por menos 3, menos 3. Entonces vamos a sumar todo esto para obtener pues un resultado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente sumarlo. Entonces tendríamos menos 35, menos 3, menos 5 son menos 40. Menos 5, pues tenemos menos 35. Más 3, menos 32. Aquí es donde sale este 32. ¿Sí? A partir de la suma de todos estos. ¿Hasta ahí se está entendiendo? ¿O queda alguna duda de todo esto que hemos visto, que es la suma de vectores, o es la multiplicación de un escalar por el vector, o producto escalar? ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Yo sí, profe. Dime, ¿cuál duda tienes? No entendí bien cuál es la diferencia entre el producto escalar y el de vector por escalar. Ahorita te explico. Entonces, entonces te le pongo aquí, déjame ver nada más que haya más espacio, una diapositiva para más espacio. Pues creo que aquí te voy a poner, aquí es más espacio para poder hacerlo. Bien, haz de cuenta, aquí tenemos un vector que va a ser estos que vamos a tomar. Lo que tenemos que hacer es multiplicar ese escalar por cada componente del vector. Entonces, aquí, al poner multiplicación escalar vector, tendríamos 3 por, y ahora sí, 5 y 7. Entonces, esto nos daría igual a un vector. Tendríamos como resultado un vector que sería 3 por 5, 15, y 3 por 7, 21. Esto es multiplicación escalar por un vector. Pero la otra que nos describe aquí es producto escalar. Son parecidos los nombres, pero aquí, ¿qué es lo que vamos a interactuar? Aquí vamos a tener dos vectores que van a estar multiplicándose. Entonces, ya vimos multiplicación escalar por vector es un escalar por un vector. Ahora, lo que estamos refiriéndonos aquí con producto escalar, producto escalar. Eso se refiere a multiplicación entre dos vectores. Entonces tenemos aquí 5, 7, 3. Y luego tenemos aquí 1, 6 y 2. Entonces te fijas, esto ya está implicando dos vectores, como aquí nos dice. Producto escalar involucra dos vectores. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues multiplicar cada uno de los componentes. Entonces, vamos haciéndolo. Y aquí, pues tendríamos que multiplicar 5 por 1, pues son 5. 7 por 6, 42. Y ahora 3 por 2 son 6. Entonces, esta sería, pues, la multiplicación que le podemos llamar A, punto, y le podemos llamar B. Y nos van a dar este resultado. Pero aquí no ha parado todavía. Esto todavía le falta sumar todo esto. Entonces, 5 más 6, pues son 11. Más 42 son 53. Entonces, aquí tenemos un valor de 53, que es el producto escalar.
Entonces, te fijas, producto escalar nos va a dar como resultado un escalar. Por eso es que se llama producto escalar. Entonces, producto escalar parte de vectores y resulta en escalar. Y acá parte de, en lo que sería la multiplicación de un escalar por un vector, parte de un vector y un escalar y resulta en un vector. Entonces, aquí es donde podemos ver ya la diferencia. Producto escalar, pues, es dos vectores que van a dar resultado un escalar, mientras que escalar por vector dan como resultado vector. ¿Se entiende o todavía hay dudas? Sí, profe, ya quedó claro. Muchas gracias. No, que de verdad, si existe duda de repente que no les quede claro algo, díganme y pues ya busco otra forma de explicarlo. Entonces, aquí pues ya estamos viendo cuál es el producto escalar, que ya vimos que es simplemente pues hacerlos, multiplicar cada componente por el componente equivalente del otro vector. Pero para esto deben tener el mismo tamaño cada uno de los vectores. No importa que uno sea columna y el otro fila, siempre y cuando pues tengan la misma cantidad de componentes. Entonces, eso es en cuanto al producto escalar. ¿Qué otra cosa tenemos? Pues tenemos ya esto que se interpreta también de manera física, lo de la parte de productos escalares, y tenemos también cómo los vectores pues se interpretan en la física. ¿Qué nos dice? Que pues es una magnitud, o sea, que es lo que mide esta R desde aquí hasta la punta, y pues tendríamos la dirección también y el sentido, que eso es hacia dónde va y que cuántos grados tiene. Entonces, aquí pues hay diferentes cosas que hacen los vectores. Aquí nada más es de ejemplo, que pues está la suma de vectores, la multiplicación, etcétera, pero tienen también sus interpretaciones físicas y matemáticas. Entonces, aquí, ya después de los vectores, entra una parte importante que son las matrices, que ahorita vamos a ver. Entonces, les vuelvo a poner aquí la diapositiva para que ustedes tomen sus apuntes. Aquí pues nada más ven, es en cuanto a las magnitudes, el producto de un vector por un escalar. Y aquí pues ya iría lo que son suma de vectores y productos escalares. Entonces ustedes díganme si quieren que me pase la anterior, pues me dicen. Si no, pues aquí les dejo esta para que empiecen a hacer sus apuntes.
Muy bien, excelente. Entonces ya supimos aquí qué es el producto escalar, que son la suma de vectores, que es la multiplicación de un escalar contra un vector. Y pues vamos entonces partiendo a este punto que son las matrices. Las matrices pues es un arreglo bidimensional, como aquí nos dice. Ya habíamos visto que el vector era un arreglo unidimensional, que puede ser en filas o en columnas, de números, mientras que la matriz pues va a ser un arreglo bidimensional que tiene filas y columnas, en donde se van a almacenar datos o se va a almacenar información. Y pues está indicada o está identificada por índices. ¿Qué son estos índices? Pues son, por así decirlo, ubicaciones. Entonces, aquí pues ya no es la posición 1, 2, 3 así, como decíamos en un vector, sino que aquí tenemos que usar dos índices, que son para filas y para columnas. Entonces, por eso aquí nos dice que es una matriz M por N, donde N significa el número de columnas. Aquí, columnas, está identificado como N, mientras que filas, que son estas de acá, están identificadas como M, filas. Así como en el Excel, así es. Entonces recuerden que todas estas son las columnas, mientras que estas son las filas. Y pues ahí vamos a ver que la forma de nombrarlos va a ser con subíndices. Ejemplo, queremos nombrar este dato, pues sabemos que es el A32, pero ¿qué significa ese 32? 3 significa el número de filas y el 2 el número de columna. Entonces primero va a ir la fila y después la columna. Entonces aquí se va a poner A, es fila, después es columna. Así es como estaríamos identificando. También en este caso, se fijan, minúsculas las vamos a usar para los componentes de la matriz, mientras que las mayúsculas van a ser para nombrar a la matriz. Y este va a ser componente. Entonces, esa es la diferencia entre lo que sería esta mayúscula y esta minúscula. Entonces, mayúsculas siempre se van a identificar para nombrar una matriz, mientras que las minúsculas van a ser para nombrar componentes. Entonces, de aquí vayan haciendo sus apuntes y pongan esto que es muy importante, cómo son las dimensiones de una matriz. Porque de repente aprendemos que la matriz 2x2 o 3x3, pero no saben ni qué es 3x3. Entonces, que quiere decirnos que son 3 filas por 3 columnas. Y así es como van a determinar el tamaño de la matriz. Y en otras operaciones, pues también el resultado de multiplicar las matrices. Y matriz por vectores, etcétera. Entonces, ahí hagan sus apuntes y ahorita que terminen me dicen.
Listo, no podían activar el micrófono, pero listo. Bien, entonces, aquí ya vimos lo básico de lo que es una matriz. ¿Y qué otras cosas existen? Nosotros ya vimos aquí que un escalar, pues es un numerito como tal. Un vector es el acomodo de esos numeritos como tal, en filas o en columnas. Mientras que una matriz, pues va a tener una interacción entre filas y columnas. O sea que sería como acomodar varios vectores, uno al lado de otro, formando diferentes columnas. Mientras que hay otras cosas que se llaman tensores. En este caso, estos tensores dicen que existen diversos casos en los cuales se precisan más de dos ejes. ¿Qué quiere decir esto? En donde ocupamos más información de la que puede caber en una matriz. Imaginemos que tenemos aquí, acá, y esto es lo que nosotros conocemos como dos dimensiones. Entonces podemos hacer un monito aquí. Pero ¿qué pasa si nosotros de repente queremos que tenga pues un volumen? Pues necesitamos agregar más espacio. Y eso es lo que se logra con lo que serían los tensores. Los tensores terminarían siendo así como un conjunto de matrices que nos van a dar ciertas respuestas. Entonces, nos dice, en el caso general, una matriz con un número regular de ejes se le conoce como tensor. Por ejemplo, cuando almacenamos los valores de los píxeles de una imagen, a color necesitamos una matriz con 3 ejes. O sea que ya no estamos usando solamente 2, que sería filas y columnas, sino que ocupamos también una profundidad, que es el caso de las imágenes que vemos en la pantalla, que es un formato RGB, rojo, verde y azul. Entonces, en cada uno de ellos, pues vamos a tener una interacción, o sea, una combinación de estos 3 factores. Por lo tanto, nosotros en una matriz, pues solamente podemos ver el efecto de 2 factores. Digamos que tenemos aquí temperatura y tenemos aquí presión. ¿Sí? Sería lo único que vemos, pero si de repente ponemos otro factor que sería el volumen, pues ese los tendríamos que ver en otro diagrama. Pero con los tensores podemos ver este efecto que está afectando tanto a la temperatura como a la presión. Por lo tanto, cada lado nos va a dar una interacción distinta. Y así también pues podremos llegar a esa triple interacción. Entonces, esto es lo que se trata de tensores. Aquí nos define escalar, vector y tensor de segundo orden. Los tensores se supone que son el conjunto de todo lo anterior que hemos visto y por lo tanto un tensor se puede definir también como su origen, que sería en el caso escalar un tensor de orden 0, que es la cantidad que tiene magnitud pero no dirección. Y en el caso de los vectores, pues la cantidad que tiene magnitud y dirección. Pero en el caso de los tensores segundo orden, que son las matrices, son cantidades que tienen magnitud y 2 direcciones. O sea que tienen aquí uno hacia la derecha o uno hacia arriba o abajo, dependiendo de cómo lo especifiquemos. Y finalmente, pues ya los tensores de tercer orden son aquellos que interactúan estos tensores de segundo orden. Aquí, no sé si quede claro o haya dudas de estos tensores. ¿Dónde se van a utilizar? Se van a utilizar en muchas partes. Aquí podemos ver que nos habla sobre cómo interactúan fuerzas sobre un objeto que es tridimensional. En lo que es la presión, se va a ver el efecto, cómo la presión está actuando sobre un cuerpo, pero no sobre una cara, porque decimos en la hidrostática que solamente el agua pues va a estar actuando en una cara, pero al analizar en vectores estamos haciendo un análisis de todas las caras a la vez, cómo está actuando esta presión, pero no solamente de lo que tiene arriba, sino lo que tiene a los lados y abajo.
Entonces, no sé si queda alguna duda de aquí. Muy bien. Entonces, hagan sus apuntes de esto y ahorita continuamos. Excelente, Andrea. Bien, vamos continuando. Y aquí vamos a ver un análisis de lo que es gradiente y divergencia, pero este tema lo vamos a ver ahorita nada más como teórico. Más adelante será cuando hagamos todos esos cálculos ya más prácticos, porque necesitamos ver otros temas antes, pero ahorita necesitamos estas bases de lo teórico. Primero, ya definimos que era un vector, pero tenemos que entender bien este hecho de un vector. Y tenemos que entender sus partes. Una cosa va a ser su módulo, que es esa longitud que tiene nuestro vector. Esto sería su módulo. Bueno, imagínense que está bien dibujado. Desde su origen hasta la punta. Aquí nos dice que eso es el módulo, mientras que vamos a encontrar dirección y sentido. Y de repente aquí es una definición que nos cuesta trabajo porque pensamos que es lo mismo la dirección que el sentido. Pero para los vectores no pasa esto. El sentido
pues es hacia dónde se dirige el vector. Mientras que la dirección es el camino por el cual se puede mover este vector. Imaginemos cuando ustedes van, ejemplo, a Chapala, nosotros pues tomamos la carretera Chapala, que sería la carretera Chapala GDL o GDL Chapala, como quieran llamar, pero es la misma carretera. Eso sería la dirección. Ahora, ¿el sentido cuál es? Pues el sentido depende de a la hora que vayan, si van de ida o van de vuelta. Entonces, nosotros vamos a tener ciertas cosas para medir o para identificar un vector. Vamos a tener su módulo, que es la longitud o la, por así decirlo, la cantidad que tiene ese vector. El sentido es hacia dónde va. Ejemplo, aquí, este carrito va de Guadalajara a Chapala y el otro va de Chapala a Guadalajara. Entonces, fijan, aquí su sentido es distinto. Mientras que uno va a Guadalajara, el otro va a Chapala. Sin embargo, la dirección es la misma. Entonces, aquí tenemos que entender eso. La dirección nos habla del camino que puede tomar ese vector. Lo que es el sentido nos habla de hacia dónde va el vector y se representa por la flecha. Y finalmente, pues el módulo es la cantidad o más bien la longitud que tiene este vector. Y pues aquí nos pone ese ejemplo que les estaba contando ahorita, pero aquí lo pone con carretera Madrid-Barcelona. Entonces, póngale ahí bien qué es cada una de las partes del vector, identifíquenlo para que sepan qué es un módulo, qué es el sentido y qué es la dirección.
Excelente, Andrea. Este, pues aquí, como les mencionó, ya sabemos que es cada parte del vector. Ya sabemos que cuando nos referimos a lo que es sentido, estamos diciendo hacia dónde va ese vector. Lo que es la dirección es hacia qué, más bien qué camino está tomando, y el módulo pues simplemente esa longitud. Entonces, siguiendo con esto, tenemos que el gradiente va a partir de lo que son los vectores. Y nos dice, el gradiente es un vector que indica en qué dirección aumenta en mayor grado los valores del campo. ¿Qué se refiere entonces con esto? Nosotros lo que vemos en el gradiente, que ya sabemos que el gradiente va a ser un vector, es donde nos indica hacia dónde va creciendo en mayor medida un campo. O sea que sería como cuando ustedes agarran el GPS y le ponen una dirección, les empieza a indicar esa flechita hacia dónde va su camino, hacia dónde está su objetivo. Sin embargo, aquí lo que podríamos decir que es como un GPS que nos mostrara dónde es la parte más alta. Entonces nos dice, o sea, que si te encontraras en un punto del espacio donde el campo tiene un valor cualquiera que es X, el gradiente en ese punto te dice la dirección en la cual vas a encontrar los valores más altos. ¿Sí? Si de repente estuviéramos parados aquí, pues nos diría, ¿sabes qué? Está a un ladito. Pero si nos paramos acá, pues nos diría, ¿sabes qué está? Pues hasta allá, la parte más alta, la parte mayor donde crecen los valores de forma más grande, no, bueno, de forma mayor. Entonces, el módulo de lo que es este gradiente dice cuánto aumenta esa dirección. ¿Qué se refiere a esto? Pues que si estamos ya en este punto, imaginemos que está la curvita y nosotros nos encontramos en este punto, pues el módulo sería pequeño. En cambio, si nos encontramos en este otro punto, el módulo es más grande. ¿Por qué? Porque nos está indicando en dónde está el punto mayor de lo que sería este crecimiento. Entonces recuerden, el gradiente nos muestra hacia dónde crece un campo. Y el módulo, en el caso del gradiente, o sea, el módulo del gradiente, nos dice cuánto aumenta en esa dirección. Si es muy grande el módulo, pues nos dice que aumenta mucho. Entonces, anoten esa parte para ver de los siguientes temas.
Excelente, Luis. Entonces, aquí pues ya saben, el gradiente lo que nos va a decir es hacia dónde está el camino a lo más alto. Eso es lo que nos dice el gradiente. Y en este caso es un vector. ¿De dónde va a provenir? Pues va a provenir de una función escalar. O sea que una función, como ustedes saben, ejemplo esta, lo que nos va a dar de respuesta pues es un número, por lo tanto es un escalar. Sin embargo, el gradiente es un vector que nos dice una posición, nos dice también un sentido y pues un valor. Ahora, la divergencia, esta mide el cambio en la densidad de un fluido que se va a estar moviendo. Y esto va a ser con respecto a un campo vectorial. O sea, ¿cómo sería esto? Nos dice cómo va a cambiar ese flujo, por así decirlo, con un campo vectorial. Entonces va a ser una serie de flechitas que nos van a estar indicando hacia dónde va el movimiento. Y si el campo tiene fuentes, que es cuando esto empieza como a crecer, la divergencia va a ser positiva, que es el caso de la divergencia positiva. Se ve que la superficie va creciendo. En cambio, si tiene sumideros, que a eso se le llama cuando tenemos así como que la superficie hacia abajo, la divergencia será negativa. Entonces, acuérdense aquí, divergencia positiva, pues va hacia arriba, divergencia negativa va hacia abajo. Y todo está representado con flechitas. Aquí lo que estamos viendo son flechas que van hacia nosotros, mientras que acá abajo estamos viendo flechas que van en contra de nosotros. Entonces, aquí también estamos teniendo vectores que están apareciendo. Y pues ellos nos van a decir hacia dónde se van a dar los flujos. Ya saben, entonces las fuentes pues son estas que vemos aquí, mientras que los sumideros pues son estos de acá. Si tenemos divergencia positiva, tendremos fuentes, si tenemos divergencia negativa, tendremos sumideros. Eso es lo que nos quieren decir. Entonces, pues, a realizar este apunte de aquí, y pues ya por el día de hoy sería todo lo que veríamos. Nos quedaría todavía ver lo de rotacional, que eso también es teoría, ya cuando lo veamos en la parte de ejercicios, pues ya será más interesante, pero por el momento vamos a checarlo de esta forma, en donde pues ya saben qué es un sumidero, qué es la divergencia, qué es todo esto, ¿sí? Pero si vamos a ver ejercicios, no se preocupen, que pues ellos nos ayudan mucho a entender bien este tema. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y pues nos vemos la siguiente semana. Descansen mucho, excelente fin de semana, diviértanse. Excelente noche.